Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, una vez más, amigos de Profesionales Excepcionales. En este programa nos gusta hablar de energía. En su momento ya analizamos con expertos de la fundación que patrocina nuestro programa los efectos y las lecciones que debíamos aprender del apagón general que sufrimos en España y del que el 28 de abril se cumplió un año. Por otro lado, España es un país que trata de hacerse cada día más independiente del suministro exterior para generar su propia energía y reducir así el uso de los hidrocarburos. Por una vez estamos en muy buena posición y con la suerte de tener un gran potencial de las renovables, tanto en producción eléctrica con tecnología solar y eólica, como en moléculas verdes en forma de biometano e hidrógeno. Así como contamos con un mix eléctrico muy diversificado con todas las tecnologías disponibles, incluyendo el gas y también la nuclear. Por otro lado, los cambios geopolíticos y las guerras de Ucrania y la reciente de Irán hacen más incierto el panorama energético mundial y han introducido una gran volatilidad de precios y por primera vez en muchos años un riesgo de falta de suministro en algunos combustibles como el queroseno de aviación. En este programa hemos invitado de nuevo a Federico de la Hoz, ingeniero con reconocida solvencia en el sector energético español. Recordemos, él tuvo nuestro programa ya, que Federico lleva más de 4 décadas en el sector energético. Durante los primeros 33 años de su vida profesional, trabajó en Iberdrola, siempre ligado a proyectos de ingeniería, construcción y operación de centrales de generación de electricidad de todas las tecnologías y con experiencia en todo el mundo. En esta etapa ocupó puestos de importante responsabilidad como la dirección del proyecto de automatización de todas las centrales hidráulicas de Iberdrola, la dirección de la generación térmica y fue máximo responsable de la división de ingeniería y construcción del grupo. Aprovechando su experiencia en el sector, desde hace 8 años colabora como Senior Advisor de empresas internacionales en el ámbito de las renovables y la innovación, asesorándoles en temas regulatorios y estratégicos y representándoles en las juntas directivas de las asociaciones del sector. Federico, bienvenido otra vez. Muchas gracias por venir al programa. Bien hallado, Javier. Un placer. Pues como te decía, Federico, si te parece, hemos hecho ya un monográfico sobre el apagón y sus causas, cómo se inició, pero si te parece, y tú como experto, quizá puedas, basándote en ello, concluir con tus propias conclusiones de qué es lo que pudo ocurrir en ese momento y si quieres luego empezamos a hablar un poco más de las medidas que se han tomado para paliar esa posible repetición, que esperemos que no ocurra. Perfecto. Pues nada, sí, efectivamente habéis hecho 2 programas, ¿no? 2 Sí. programas, recuerdo, en relación con el apagón el pasado noviembre, y yo creo que desde entonces, para todo el que quiera meterse en verdadera harina, hay un informe magnífico de ENTSOE, que es la Asociación de Operadores Eléctricos Europeos, y emitió en marzo de este año un informe de 400 y pico páginas. O sea que ahí nos podemos recrear. Pero bueno, básicamente yo creo que sabemos lo que pasó después de más de un año, ¿no? Desde aquel incidente. Tenemos esta conversación últimamente. Sí. Y además yo creo que recientemente los periódicos han vuelto a pasado el año, por lo tanto lo tenemos más reciente, ¿no? Vamos a ver. Haciéndolo corto y resumido, lo que pasó fue... estábamos con unos días con una penetración de renovable, una producción de renovable muy importante, cercana ya al 80% de toda la península. Y ese día concretamente teníamos una producción fotovoltaica muy importante en el sur de España. Esa producción llegaba prácticamente al 64% de la producción total, mandando energía hacia el resto de España. En ese momento hubo un disparo de una central de fotovoltaica en la zona de Extremadura, una central grande que produjo una oscilación. Esa oscilación se reaccionó por parte de los operadores de red eléctrica, se unió una segunda oscilación que provocó unos niveles de tensión muy elevados. Los operadores se encontraron de que no tuvieron capacidad, o sea, el sistema había consumido los recursos para actuar ante incidencias en las primeras oscilaciones y no pudieron reaccionar como debía haber sido a las subidas de tensión.
De ahí se produjo unos disparos de centrales en una subestación, conectadas a una subestación de Granada y otra de Badajoz, y a partir de ahí se fue el sistema a cero. Fue imposible de recuperar. Bueno, pero esto ya creo que tú lo comentabas, ¿no? Ya pasó días antes, ya tuvieron problemas de sobreoscilaciones grandes, ¿no? Sí, lo que ha habido. Refinería de Repsol. Sí, eso está saliendo a raíz de los audios, sobre todo a raíz de los audios que han salido en la Comisión del Senado. Se ve que el sistema eléctrico estaba trabajando de una forma bastante inestable durante los tiempos anteriores, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que sabiendo eso no se hubiera actuado antes, ¿no? Es lo que seguramente, Javier, a ti y a cualquiera que esté dices, oye, eso te ocurre en cualquier cosa, ves que está habiendo incidencias, preguntas, te enteras e intentas reaccionar. Yo creo que el más profano que escucha además las conversaciones, yo creo que apunta a una falta de rigor en cómo se ha manejado en estos días la situación. Sí, no quiero entrar a juzgar, vamos a ver lo que hay y vamos a intentar ver y mirar para adelante las medidas que se han tomado, ¿no? Yo creo que la primera medida que se ha tomado a raíz del apagón fue la reposición de servicio, que la hicimos de forma ejemplar. Si admitimos que pudo ser una prueba, yo creo que la reposición fue espectacular. O sea, una prueba muy difícil de realizar y de llevar a cabo con éxito. O sea, ha habido reposiciones del servicio que han durado días o semanas en sistemas más pequeños que el español. Nadie puede probar un cero eléctrico, nadie hace un cero para probarlo, ¿no? Entonces fue, yo creo que una colaboración excepcional entre lo que es la red eléctrica, las empresas, las interconexiones. Nos ayudó Francia, nos ayudó Marruecos, las hidráulicas funcionaron. Evidentemente hay mejoras que hacer, y esas se están estudiando para llevarlas a cabo, pero el hecho es que en menos de 24 horas habíamos recuperado prácticamente todo el sistema eléctrico, ¿no? Yo creo que esa es la primera medida. Y sin caídas. Yo creo que nos tenemos que felicitar. La segunda medida ha sido lo que se llama la operación reforzada. Eso seguro que lo habéis leído y oído en los periódicos y tal. Esto simplemente consiste en que se tienen más centrales síncronas, es decir, más grupos grandes de gas nuclear o hidráulicos acoplados al sistema para dar más inercia, más capacidad de gestión de la energía reactiva, que fue una de las causas de los problemas de voltaje. Y estamos hablando de entre 15 y 25 centrales de ciclo combinado conectadas al sistema de forma permanente. El día de autos, el día 28 de abril del año pasado, había solo 9. Y en la parte sur de España, solo 2. Esas son las que estaban más cerca de las desconexiones. Sí, y ocurre un tema importante, y es que los problemas de tensión son problemas más locales y necesitas una acción más local que los problemas de frecuencia que se pueden resolver en muchos otros sitios lejanos. Realmente fue un problema de tensión el que provocaron los disparos. Entonces, ¿qué significa la operación reforzada? Pues lo que significa es que Red Eléctrica activa a determinadas centrales para garantizar que vamos a tener un suministro seguro y que no haya un evento similar. Eso se hace después de que se hace la subasta del mercado diario. Entonces, cuando oímos cuál es el precio del mercado, es el precio que sale de esa subasta que se comentó en los programas anteriores, que es casar la oferta y la demanda, poniendo primero las centrales más económicas hasta que se cubre la demanda total. Una vez que eso está hecho, se pasa a Red Eléctrica como operador del sistema, que revisa ese despacho hecho con criterios económicos según unos criterios de seguridad y de fiabilidad del sistema y quita y pone centrales para que se cumplan unos criterios adecuados de seguridad y no tengamos problemas. Esas centrales que se incorporan al sistema se pagan al precio que ellos piden para funcionar en esos momentos. No están sujetas a un mercado competitivo diario. Al precio que sale de las subastas. De la subasta. Por lo tanto, cuando hablamos de precio, hay que tener mucho cuidado y atender a decir, ¿cuál es el precio del mercado? El precio del mercado es el de la subasta. El precio que pagamos la electricidad es ese precio del mercado más todo el coste que tiene para hacer que el sistema eléctrico sea seguro. En estos momentos el precio del mercado es de los mejores de Europa. ¿Por qué? Porque tenemos muchas renovables, ha venido un año hidráulico bueno, como vino el año pasado, y estamos viendo precios muy bajitos, incluso ceros, o en algunos momentos negativos, ¿no? Que eso tiene otra problemática que comentaremos a continuación, ¿no? Pero este coste de hacer viable el sistema y el despacho eléctrico, pues ha tenido un coste que en marzo creo que estaba del orden de 20 y tantos euros, que se suma al otro coste. Entonces, un cliente y un usuario de la electricidad que tenga tarifa PVPC, precio voluntario, paga el concepto total. Por lo tanto, esto es una preocupación,
porque el precio eléctrico evidentemente nos ha subido más de 20 euros. Entonces. Estamos pagando 20 euros más que el precio de mercado y mucho menos que lo que pagan otros países con estos conceptos, ¿no? Para tener el sistema seguro. El segundo efecto que tiene este funcionamiento reforzado es que estamos consumiendo más gas y estamos emitiendo más emisiones. Y el tercer efecto que tiene es que esa energía que producen los ciclos combinados se la estamos quitando fundamentalmente a energía renovable y estamos vertiendo, es decir, no utilizando energía que podíamos utilizar, energía mucho más barata. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a estar con este sistema reforzado? Pues nada, la respuesta es obvia. ¿O qué tendríamos que hacer para poder pasar a un modo de Vamos a hacer aprovechamiento? cosas y lo comentamos a continuación, Javier. Pero el tema es, ¿cuánto tiempo? Lo que pregunta la gente es, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? No sabemos. O sea, hasta que Red Eléctrica vaya cogiendo confianza de todas estas medidas que vamos a ir incorporando al sistema, iremos reduciendo el funcionamiento reforzado, porque al final a nadie le interesa tener funcionando ciclos combinados en las circunstancias que tenemos en este momento, ¿no? Esa es la primera medida importante. Esto puede suponer entre 1.000, 2.000 millones año adicionales al coste del servicio eléctrico, para que nos tengamos un orden de magnitud. El siguiente tema importante que estamos haciendo, que se ha hecho, ha sido revisar los procedimientos de operación. Y aquí hay un famoso procedimiento que es el PO 7.4, que habremos leído, habremos oído, que eso significa cómo se regula la tensión en la red. Entonces, ese procedimiento no estaba habilitado para que las centrales renovables regularan tensión de forma dinámica. Sí lo hacían de forma estática, pero no de forma dinámica. Ante un evento como el que hemos tenido, el que las centrales fotovoltaicas puedan regular y adaptarse a las circunstancias del sistema hubiera ayudado muchísimo. Este procedimiento 7.4 en este momento permite a las centrales renovables entrar a regular de forma dinámica la tensión. ¿Y pueden los inversores? Los inversores están capacitados desde el año 2000 o antes. Es electrónica. Lo que pasa es que regulatoriamente no era posible. Portugal, por ejemplo, sí. De hecho, en Portugal el control de tensión se hizo mucho mejor que en España porque las renovables estaban regulando tensión de forma dinámica. Aquí este procedimiento ya se ha aprobado y se están habilitando centrales renovables y les dan un pequeño incentivo económico, les facilitan el despacho en aquellos nodos, es decir, que son los últimos que tendrían que desconectarse en temas de prioridad, y luego les permiten funcionar con rampas de subida y de bajada más rápidas. La tercera medida que se ha tomado, yo creo que es importante, es que las centrales renovables hagan variación de carga de una manera más lenta. Las centrales renovables, al final, el punto de contacto de la central con la red es un inversor y es electrónica y es muy rápido. O sea, la central pasa, pumba, de 0 a 100 en un momento. Detrás lo que tienes que es una red que tiene que adaptarse a esos cambios de generación. Y son elementos físicos que tienen que moverse. Y eso lleva su tiempo. Entonces, lo que se ha decidido y se ha mandado, tanto por el Ministerio, pues yo creo que solicitado por Red Eléctrica, es que tengamos en las rampas de renovables una rampa más lenta, que tarden 15 minutos en vez de prácticamente instantáneo como era el momento, para que se reduzcan las oscilaciones y dé tiempo a que el sistema, a que las operaciones, a que los movimientos de la red sean adecuados. De todas formas, las renovables, Federico, arrancan despacio, porque empieza a salir el sol y no están a plena potencia. Bueno, arrancan... Normalmente digo, cuando arranca por las mañanas. Sí, cuando arranca por la mañana lo ves, pero una vez que hay sol, prácticamente la potencia puedes pararlas y arrancarlas instantáneamente. Pero en principio las renovables, para que nos entendamos todos, lo que tratamos es que una vez que la arrancamos, no la paramos. Normalmente funciona la renovable... Lo que Red Eléctrica les pide. Funcionan y dan... Hasta ahora han dado todo lo que pueden. Cuando hay sol, la central da todo lo que puede, por eso son unas curvas que van desde, llamamos horas solares, ¿no? Desde que nace el sol hasta que se pone, y es una curva prácticamente que sube a mediodía máximo y luego va cayendo. Eso en todos los que tengáis sistemas fotovoltaicos en casa y os tengáis por la aplicación, lo podéis ver cuál es el perfil solar. Eso a mayor escala es lo que ocurre en España, ¿no? Entonces, ese es el tercer tema, ¿no? O sea, hacerlo rampas y de alguna forma hacer que el sistema sea un poco más gestionable. Otras medidas que se han tomado ha sido que Red Eléctrica actualice los procedimientos que tiene de operación y las formas de operar a una realidad, que la realidad es que tenemos un sistema renovable
que es mucho más difícil de gestionar que lo que teníamos antes, que eran centrales grandes conectadas a la red de transporte. Ahora tenemos miles de centrales conectadas aguas abajo, emitiendo flujos de energía hacia arriba, y eso requiere una serie de cambios importantes. Y tejados de gente también. Y tejados de gente, por supuesto, en autoconsumo. Autoconsumo no es tan relevante como porque es más de consumo doméstico, pero al final hay que gestionarlo igual y te puede introducir perturbaciones importantes, y de hecho es uno de los factores que contribuyó para el apagón, ¿no? La variación rápida en el autoconsumo. Y hemos hablado también que habría que mejorar, supongo que lo vas a comentar también, el tema de información y de simulación, ¿no? Sí. Porque hay muchos emisores ahora de energía a la red, pero yo creo que hay muchos que no se conocen realmente su estado, ¿no? Sí, lo que se ha pedido, lo que se ha mandado es que haya mucha mayor observabilidad, que se llama. Entonces hay que montar pues, señales que vayan de las distintas plantas a red eléctrica o a los centros de despacho que tienen, y que se tenga una mayor información en tiempo real de lo que está pasando. Para mejorar los modelos. De los modelos, pero también la realidad, y que tengamos forma de poder identificar cuál es el problema para tener una reacción adecuada. Eso hoy día, el dato, todo lo que es, pues desde programas de inteligencia artificial hasta simplemente mando de señales y tal, eso es muy importante y hay un plan muy importante. Yo creo que aquí lo que demuestra es que estamos un poco paraetes. O sea, tenemos un sistema que ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero lo que es toda la gestión del sistema, tanto la regulación como los aspectos técnicos, pues no hemos hecho el esfuerzo que posiblemente habría que haber hecho en cuanto a actualización. Quizá también la coordinación entre distribuidoras, generadoras y red eléctrica, ¿no? Sí, el intercambio de datos, intercambio de información. El sistema eléctrico es un sistema único y tiene que funcionar de una manera plenamente coordinada. O sea, esto que no se hable no puede ser. Tenemos que hablar entre todos, hay que buscar soluciones entre todos, porque todos tienen que aportar y además todos pueden afectar. Y no echarse la culpa entre unos y otros. Bueno, eso ya es otro tema que hablamos luego. Sí que hay otro tema también en cuenta, pues por ejemplo, todo el tema de lo que son redes, que eso es un fenómeno también actual, ¿no? Que son redes, es una línea eléctrica a la cual se conectan muchas centrales distintas, ¿no? Al final la subestación solo entra una y hay que definir bien cuál es la responsabilidad de cada uno de los agentes que están en esa línea conectada, ¿no? Cosa que estaba bastante por definir en este momento, ¿no? Entonces, esto es básicamente, estas son las medidas. Luego, el propio sector, lo que el sector de renovable dice, oye, yo puedo hacer muchas cosas para apoyar la red. Y eso es lo que se llama un concepto, se llama grid forming, que es que todos los inversores aporten servicios a la red más allá de dar potencia, ¿no? Es decir, colaboren en la firmeza y en la seguridad de la red, dando lo que son servicios complementarios. Ejemplo, ¿no? Compensación de reactiva, activación rápida, el tema de control de tensión, como hemos dicho antes, el tema de regulación secundaria, regulación terciaria, es decir, una serie de servicios complementarios al despacho de la energía propiamente que pueden ayudar mucho para la estabilidad del sistema. Entendido. ¿Qué te parece? Me alegro de que lo entiendas, porque normalmente no es fácil muchas veces explicarlo. Yo espero que los que nos están siguiendo, con la explicación que estás dando, puedan entenderlo, por lo menos tener una idea de qué es lo que está ocurriendo y sobre todo cómo nos está afectando, ¿no? Sí. Y lo que tú estás diciendo, esta operación reforzada que no sabemos cuándo va a acabar. Sí, yo creo que nos quedan unos meses, yo creo que este año lo vamos a tener y van a ir entrando las renovables y vamos a ver cómo vamos cubriendo, pero efectivamente no podemos tener otro apagón. Un primero se puede explicar, un segundo no, y se está operando el sistema con mucha seguridad para que no ocurra. Muy bien. ¿Te parece ahora que hablemos del PNIE? Del PNIE, vale. Nos hemos saltado responsabilidades, que es importante. Te la has saltado tú. No sé si es que no querías hablar, pero yo te dejo retomar el tema de responsabilidades. No, simplemente las responsabilidades es cuestión jurídica y cuestión de la CNMC. Ya no me voy a meter a asignar a unos a otros, ¿no? Pero para que entendamos todos y por facilitar un poco a los que nos estén oyendo cómo está el tema, aquí hay un tema importante de responsabilidad económica. Estamos hablando de muchos, puede superar entre 1.000 y 2.000 millones la cifra de indemnizaciones. Demandas incluso de países extranjeros, de Portugal. Portugal ha demandado al gobierno de España ya por el apagón y hay mucha demanda. Repsol, por ejemplo, el otro día salió en la prensa que tiene 150 millones por reclamar y se están reclamando en estos momentos antes de que transcurran los plazos legales para hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que hay una estrategia jurídica de defensa que prácticamente las empresas eléctricas lo que dicen es que Red Eléctrica no programó bien y además no operó adecuadamente. Red Eléctrica dice que son las centrales que no funcionaron adecuadamente a la legislación y no cumplieron los requisitos exigidos.
El ministerio lo que dice es que el ministerio y la CNMC, que son los organismos reguladores, que había recursos suficientes, como algún documento dice, había recursos suficientes para que esto no ocurriera. De hecho, desde el día 28 se está operando de distinta forma. Y yo creo que todos están salvando un poco esa responsabilidad. A mí lo que me da pena es que... ¿Quién va a decir finalmente quién es el responsable? Yo creo que el tema es un tema jurídico, con lo cual, un tema jurídico de la CNMC. La CNMC ha abierto el mes pasado expedientes pues casi a más de 50 y tantas plantas, y a Red Eléctrica, pues un expediente muy grave por haber puesto en riesgo el sistema eléctrico, y a las plantas revisando el cumplimiento de las obligaciones que tenía para con el sistema desde muchos años antes, ¿no? O sea, lo que dicen los propietarios de plantas es que ellos no han hecho nada distinto de lo que venían haciendo muchos años, ¿no? Y aquí hay una responsabilidad en todo, y tú has estado en temas empresariales que se llaman vigilando, ¿no? O sea, yo si soy responsable de algo tengo que vigilar que la gente que me tiene que dar esto me tiene que cumplir. Federico, ya veremos lo que pasa. Me temo que, como siempre, fallaremos los usuarios, porque va a ser difícil. Va a ser largo. O sea, lo único que digo, va a ser largo. Esto, en principio, todo el mundo decía, esto es multifactorial, pero al final tienes que ir desgranando a ver si hay un responsable único o no. Entonces, esto, bueno, pues son ya estrategias jurídicas. Los que quieran reclamar, que se armen de paciencia, y lo que nos gustaría a todos es saber bien lo que ha pasado. Vamos con el PNIE. Venga, cuéntanos. Pues nada, PNIE, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España. Primera versión, 2019. No había ni guerras ni nada así. Entonces, y apagones todavía. Ni apagones, ni guerras, ni guerra de Irán, ni Ucrania, ni nada. Entonces, ahí en este momento se hizo una apuesta por el gobierno muy, muy importante para renovables. Entonces, el PNIEC tenía un principio que era: tenemos que reducir las emisiones respecto a una cifra de referencia que era el 1990 del 32%. Y teníamos que tener un sistema eléctrico para el año 2030, todo se refería al 2030, con 81% del sistema eléctrico de energías renovables. De ahí lo que se definió fue, bueno, pues una senda de cómo tienen que evolucionar las distintas tecnologías para conseguir eso, ¿no? Y además, qué demandas había que potenciar y se debían potenciar para que todo este plan se pueda cumplir. Este PNIEC se revisó en el año 2024 y ya ahí estábamos con la guerra de Ucrania, y lo que se hizo fue poner una tacita más a la propuesta que tiene el PNIEC de renovables y descarbonización. Yo creo que España está en un sitio privilegiado y tenemos una posición desde el punto de vista energético, por una vez en la vida, muy buena. Y el gobierno lo que ha querido es potenciarla al máximo, ¿no? Básicamente, todo esto, ¿cómo se consigue, ¿no? ¿Cómo se quiere conseguir? Y esto ha inspirado a mucha gente a hacer cosas con mucha aspiración, también inspirar para hacer nuevas cosas que antes no se estaban haciendo. Entonces, lo primero que es un desarrollo tremendo de la energía fotovoltaica. O sea, hemos multiplicado. Sí, fundamentalmente en este momento ha sido fotovoltaica. ¿Por qué? Pues porque es más fácil, al final, que la eólica. Es más fácil la tramitación. Hoy en día es más barata. Es más rápida. La energía eólica también tiene un crecimiento, o en el plan se pide un crecimiento muy importante, pero la realidad es que va un poco más lenta, sobre todo por las dificultades administrativas que tienen los estudios de impacto ambiental de los parques eólicos. Hemos tenido un boom fotovoltaico durante estos años. Yo creo que los números que dicen el PNIEC se pueden cumplir. Hay mucho proyecto en desarrollo, igual que mucho proyecto en desarrollo eólico, pero ahí nos encontramos, con más trabas administrativas que hay que vencer. Entonces, desde el punto de vista renovable, hemos crecido muchísimo en la producción renovable. El PNIEC también decía que tenemos que hacer 22 gigas de almacenamiento, nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque el almacenamiento es fundamental, o sea, lo que son baterías o sistemas de bombeo, es fundamental para dar estabilidad a un sistema basado en renovables, que esa energía es difícilmente gestionable. O sea, tú ahora tienes modelos que dicen lo que van a la demanda, a la producción. A la producción, fundamentalmente a la producción. Tú sabes lo que vas a producir mañana, pero te basas en el tiempo. Tú puedes quitar menos de lo que hay, pero tú no puedes decir, oye, yo voy a almacenar energía y cuando no haya viento, pues voy a producir con eso. No, está sujeto a lo que todos sabemos, ¿no? O sea, que no, lo que dicen los clásicos no son gestionables, son gestionables, pero en una pequeña cuantía, son fundamentalmente para menos, ¿no? Entonces, el almacenamiento, una apuesta muy, muy importante para el almacenamiento, sin embargo, en el almacenamiento vamos retrasados.
Vamos retrasados porque las baterías han tenido un coste importante y todavía los números no... Ahora empiezan a dar, gracias a que hay un arbitraje de precios, diferencias entre precios máximos y mínimos, que esto lo pueden cubrir, y también a que las baterías pueden jugar un rol muy importante en esos mercados que es como os comentaba antes, de los mercados complementarios. Ahora los números empiezan a salir. Ha habido que hacer un desarrollo regulatorio importante para facilitar el almacenamiento, que estaba bastante avanzado, que se ha impulsado mucho a raíz del apagón, temas de estudios de impacto ambiental, temas de otro tipo, temas de conexión a red, etcétera, etcétera. Y el que nos falta es desarrollar el almacenamiento de bombeo. Es decir, el bombeo hidráulico tiene la gran ventaja que normalmente es un almacenamiento estacional, y ese sí puede cubrir semanas o meses incluso. Lo que pasa es que agua a puntos altos y bajándola y turbinando, sí, cuando hace falta. El tema es que son proyectos que duran 10 años, desde que empiezas a pensarlo o más, hasta que al final lo tienes. Son proyectos de mucha inversión, de bastante riesgo empresarial, que hay pocas empresas capaces de acometerlos, ¿no? Sin embargo, las baterías es un tema bastante sencillo y hay muchísimo apetito, hay muchísimos proyectos en desarrollo, y yo creo que vamos a ver un boom de baterías en el próximo año y el siguiente. Otra cosa es llegar a los 22 gigas, que se dice. Y las baterías, no olvidemos que duran las que se están montando de 2, 4 y algunas ahora se empiezan a utilizar de 6 horas. No cubren el estacionamiento estacional, pero sí nos pueden ayudar a desplazar esa carga que a mediodía, esa energía que a mediodía nos sobra, a las horas de la mañana y las horas de la tarde, y evitar funcionamiento de otro tipo de tecnologías como gas, ¿no? Otro tema importante del PNIEC es el tema en cuanto a la generación, pues el tema del cierre nuclear. O sea, el PNIEC lo que... Perdón, el almacenamiento, yo creo que también en el hidrógeno se está pensando, ¿no? Bueno. A través de los electrolizadores producir hidrógeno y luego con el hidrógeno producir con pilas de combustible en los momentos de máxima demanda, ¿no? Bueno, más que con pilas de combustible, lo que se está planteando es hacer nada más y nada menos que 12 gigas de electrolizadores para hacer hidrógeno verde. Lo hemos ido mucho durante los 2-3 últimos años, ¿no? Así como todo el mundo iba a hacer proyectos de hidrógeno. La realidad, no aquí en España, sino a nivel mundial, es que el tema va un poco más lento de lo que muchos quisiéramos, ¿no? Pero sería para entrar en regulación. Es para producir hidrógeno verde. Ya el hidrógeno verde lo puedes utilizar para muchas cosas. Lo puedes utilizar para muchas cosas. Pero realmente lo que se necesita para producir hidrógeno verde es centrales renovables detrás. Es verde porque la electricidad que utiliza para producir hidrógeno es verde. Entonces, lo primero que hay que definir es cuáles son esas condiciones bajo las cuales se considera hidrógeno verde. ¿Cómo se consigue esa energía? Eso es lo primero que hay que conseguir. Lo segundo que hay que conseguir es que tenga un precio razonable frente al combustible contra el cual compite. Contra el cual compite es el hidrógeno gris, normalmente, que es el que se produce a través de derivados de petróleo, lo que se está produciendo ahora, y luego el hidrógeno que llaman rosa, que es el que se hace a través se hará en Francia por las nucleares, y en este momento estamos bastante lejos de que el hidrógeno verde tenga costes similares a lo que tiene el hidrógeno verde y el hidrógeno azul. Y no olvidemos que lo importante del hidrógeno es crear una demanda desplazando otros combustibles. ¿Cuál es el combustible más importante a desplazar? El gas natural. Es decir, aquellos procesos que requieren mucho calor, véase cementera, siderurgia, el tema de cerámica, el tema de marítimo, todo lo que tenga mucho calor, eso, el hidrógeno es un buen elemento para poder sustituir ese gas, pero no es evidente. Tiene unos requisitos técnicos importantes, no es lo mismo la molécula de hidrógeno que la de gas natural, y luego en este momento tiene unos costes que son 4 o 5 veces más. Por lo tanto, el tema de costes, a la hora de que estás hablando de un industrial que tiene que convertir su proceso, aparte de la inversión que supone, el tener un combustible que es muy caro, le va a hacer su proceso muy caro, y están a la espera de ver cómo va evolucionando todo eso. Correcto. O sea, potencial muy alto, pero todavía falta tiempo. No en la técnica, sino todo lo que es el aspecto tanto regulatorio como de costes para que eso baje y sea competitivo y consigamos clientes, porque sí que hay gente dispuesta a hacer proyectos, pero para hacer un proyecto necesitas que alguien te compre tu producto y tener un contrato de compra-venta. Vamos a la nuclear. Bueno, pues la nuclear en principio lo que dice el PNIEC es cerrar 4 reactores, ¿no? Yo lo que pienso, y por darte una idea, Javier, ¿no? Tú trabajaste también en nucleares, ¿no? O sea, trabajando en eso. Pues las nucleares aquí en España se construyeron entre los años 80, principios de los 90. Terminaron.
Son 7 reactores y el funcionamiento que han tenido hasta el momento es modélico. Son de las centrales españolas, son de las que mejores ratios operativos tienen de todo el mundo. Más seguras, sin accidentes. No han tenido accidentes y yo te digo que se invierte una cantidad importante todos los años en mantenimiento porque nadie quiere tener un riesgo nuclear. O sea, son centrales muy bien mantenidas y operan 24 horas los 365 días del año, salvo en aquellos momentos que tienen que recuperar el recarga, fundamentalmente, que dura un mes y medio, dependiendo del tema, cada 2 años. Es decir, tenemos casi el 20% de nuestra energía de una manera segura y estable. ¿Y con ausencia de CO2 emitido? No emite CO2, de ahí un poco todo el cambio que ha habido en Europa, que fue ya considerarlo también una energía en la cual puede estar financiada por los fondos verdes. Y en este momento las centrales es verdad que cumplen 40 años. Por darte un ejemplo, tú sabes que las centrales españolas se hicieron con una central de referencia americana, ¿no? Eso significaba que todo lo que se aprobaba para la central americana se tenía que hacer en la central española. Pues, por ejemplo, en Almaraz la central se llama Northana y le han dado un permiso para operar 80 años. 80 años. Es decir, ¿se justifica desde el punto de vista técnico que tengamos que cerrar las centrales? Yo creo que no. Desde el punto de vista en este momento de la situación de la coyuntura mundial, con todo el tema que estamos viendo de precios de gas, de riesgo de suministros, tampoco. Todo lo que no produzcan las nucleares lo tendrían que producir o gas o renovables. Si lo queremos con gas, los ciclos combinados, y ya sabemos lo que es. Si lo queremos con renovables, primero tendríamos que multiplicar por 5, porque las renovables tienen un 20% de rendimiento. Y luego poner una cantidad de almacenamiento muy, muy importante para hacer esa producción que no es estable a lo largo del día, estabilizarla. Entonces, se dice que son caras. Dice, bueno, pues que la nuclear vale 60. Vale, de acuerdo, vale 60 porque 20 euros son impuestos y 40 es el coste de producción. Si ahora cogemos, lo tenemos que sustituir por fotovoltaica, pues ponle entre 25 y 30 el coste de la fotovoltaica más el coste del almacenamiento, más todo lo que implica, y eso yo creo que hemos aprendido en el apagón, toda la complejidad técnica que tiene de muchas centrales pequeñas distribuidas para que den el mismo servicio que da una central de 1000 megavatios. O sea que, en resumen, yo creo que, yéndonos un poquito también para afuera, no vamos a hacer nuevas nucleares, por lo menos en mucho tiempo en España. Yo creo que nada, hasta que no estén. Los proyectos últimos que se han hecho en Europa han sido bastante conflictivos, con unas desviaciones brutales. Eso ya se comentó en una de las reuniones que tuviste en noviembre. Pero sí hay extensión de vida de las centrales actuales. Y los países que no estaban metidos en nuclear se están metiendo en nuclear. Y los que estaban metidos y han salido, como Alemania, todos sabemos lo que ha pasado ahora. Pues Alemania, yo creo que me gustaría saber qué piensan si se vuelve a hacer esa decisión. Alemania en este momento tiene el 55% de su energía hecha en base a gas y a carbón. Han tenido que reabrir las centrales de carbón y tienen un coste de la energía muy, muy alto frente al que tenía anteriormente. Eso es, ya te digo, más o menos. Luego hay otras tecnologías, como la tecnología eólica offshore, es decir, la que se pone en el mar, que pone 3 gigavatios. Ahí lo que tenemos es que se necesita offshore flotante, es decir, son grandes turbinas flotando y la tecnología todavía no es madura y es un poco cara. Se quiere lanzar ya para empezar a trabajar. También hay 2,5 gigas de termosolar. La termosolar tenemos muchas centrales, pero es cara. Entonces tenemos que ver que eso sea rentable para el sistema. Pero yo creo que el gran punto de cuestionamiento del PNIE es la demanda. O sea, para que tengas idea, cuando se hizo el PNIE requería una demanda de un crecimiento cada año del 6% lineal hasta el 2030. Hemos bajado demanda, no subido, bajado, y el año que ha pasado fue un 2, y pico. Y el vehículo eléctrico tampoco está contribuyendo a subir mucho la demanda. ¿Cómo conseguías ese incremento de demanda? Con toda la producción que estás definiendo, pues lo tenías por varias cosas. Primero, por los electrolizadores que hemos comentado antes de hidrógeno. Ya hemos comentado cómo está. Segundo, para el vehículo eléctrico. O sea, el vehículo eléctrico es una realidad tecnológica, es una realidad que todos lo cuestionamos en este momento y lo analizamos si tenemos que cambiar de vehículo. Pero en España, por darte datos, en España hay más o menos, el año pasado se vendieron 225.000 vehículos eléctricos, tanto enchufables como híbridos enchufables. En total hay alrededor de 600.000 vehículos híbridos o eléctricos en un parque de más de 20 millones. Y se vende 1.100.000
1.200.000 al año. Es decir, si quisiéramos cumplir los 5,5 millones de vehículos que pide el PNIEC, casi el 90% de los vehículos que tendríamos que se venderían a partir de mañana son eléctricos. Y todos, bueno, imposible. No va a ocurrir. No va a ocurrir. O sea, yo creo que esto va a tener un desarrollo y está teniendo un desarrollo magnífico a medida que tú también que vamos viendo que la red de recarga se va desarrollando y vamos cogiendo confianza con todo esto. Los vehículos chinos van a ayudar para que todo esto vaya más rápido, pero me parece muy difícil llegar a 5,5 millones y a partir de mañana compremos todos vehículo eléctrico, ¿no? Y sobre todo si aparecen combustibles también verdes, ¿no? Que son necesarios también para competir en el mercado de aviación y en el mercado de los barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Ahí está, bueno, pues lo que es biometano, que biometano tenemos muchas menos instalaciones de biometano que tienen el resto de Europa. El tema, y tenemos pues mucha agricultura y mucha ganadería. Entonces esa es la fuente, digamos, el producto de las plantas de biometano. Y el biometano, la ventaja que tiene es que es gas natural, es como el gas natural, lo puedes meter en las mismas tuberías, lo puedes quemar en tus calderas, se pueden quemar en los motores. O sea, es perfectamente sustituible uno por el otro. El problema que se está encontrando fundamentalmente es ante una oposición social, que nadie quiere una planta de biometano al lado. Y luego lo que hay también es un tema de costes que habrá que ajustar. Y el último tema con la demanda que te quería comentar es el tema de la demanda, digamos, de consumos térmicos importantes, ¿no? Es decir, muchos tenemos en casa caldera de gas. Bueno, pues caldera de gas lo podemos pasar a una bomba de calor o una aerotermia. Es simplemente un tema de costes. Y estamos consumiendo electricidad. Estamos consumiendo electricidad. Es decir, todo lo que hagamos para electrificar nuestra vida, nuestra industria, irá mejor para reducir emisiones y en este momento ya reducir también los riesgos geopolíticos o sobrecostes o volatilidades que tenemos. Entonces, básicamente, por resumirte, el PNIEC en generación, bien, incluso nos parece que vamos muy, muy fuertes en algunas tecnologías, pero la demanda tiene que despegar mucho más para que vaya. ¿Se va a revisar? No creo, porque es una apuesta, no es vinculante, es, pues, como te decía antes, ¿no? Da una idea de por dónde quiere mandar. Una declaración de principios. Y vamos, la realidad es que, bueno, ya el sector está acostumbrado, ya sabe lo que hay, y bueno, pues se trabajan con escenarios y se trabajan con hipótesis más internas. A todos nos gustaría tener un plan que sabemos que se va a cumplir, pero en este momento nadie puede poner encima de la mesa un plan que se vaya a cumplir. Lo que sí que estamos viendo es en el sector pues que esa descompensación de mucha producción y poca demanda está provocando que los precios estén muy bajitos. Y eso está muy bien para el consumidor, pero está muy mal para el productor. Entonces el productor tiene que pagar una instalación para la cual ha pedido un crédito o se ha endeudado. Entonces si no ingresas no vas a poder pagar y algunas lo están pasando mal. Entonces hay sobre todo plantas fotovoltaicas porque las horas fotovoltaicas, las horas en que se produce la fotovoltaica hay tanta energía que son precios muy bajitos. Incluso hay veces que no puedo ni producir. Entonces hay medidas que se están haciendo y es lo que se llama la hibridación, un tema interesantísimo y es instalar una batería con una planta en el mismo sitio, con una planta fotovoltaica, de tal manera que si el precio es bajo, pues cargo la batería para luego soltar esa energía en otras horas. Entonces se están haciendo cosas muy novedosas en el sistema, muy interesantes desde el punto de vista que obligan al productor de energía no a conectarla y olvidarse, sino a estar gestionando en cada minuto esa energía, dónde la tengo que colocar en función de cuál es la situación del sistema y la rentabilidad que me va a dar alguno de los mercados, y por ahí es por donde vamos a ir evolucionando en los próximos años. Muy bien. Si te parece, hacemos un pequeño descanso y seguimos. Cuando quieras. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Federico. Con todo lo que nos has contado hasta ahora, ¿cómo ves ahora la situación en España? ¿Cómo ves nuestro futuro? Bueno, el futuro es brillante, ¿no? Y muy renovable. Muy renovable. Yo creo que el futuro es muy renovable y tenemos un futuro brillante y tenemos una posición muy buena en Europa. Una posición muy buena en Europa. Yo lo que pediría es en este momento... No hemos hablado de las interconexiones, habría que comentarlas.
todo lo que podamos aumentar las interconexiones sería deseable. ¿Qué pasa? Yo creo que tenemos interconexiones con Portugal, interconexiones con Marruecos y tenemos la interconexión con Francia que nos da el paso a Europa. Pero Francia no está interesada. O sea, yo creo que se va a incrementar ahora en 2,5 gigas en una interconexión por el Golfo, en una conexión submarina, y el PNIEC indica otra más a través de los Pirineos. Pero hay que convencer a los franceses. Y los franceses, pues yo creo que no van a estar muy interesados o no están muy interesados. Ya lo han demostrado por la vía de los hechos, ¿no? En que metamos energía renovable barata en Francia porque ellos tienen nuclear. Entonces ellos tienen un programa de nuclear muy importante. Prácticamente el 70 y tantos % de la energía que producen o más es nuclear. Y no tienen interés tampoco en que les inundemos ese plan con energía de fuera, ¿no? Ahí está la presión de la Comisión Europea, que les pide que haya más interconexión porque es bueno para todos, ¿no? Al final, el sistema eléctrico europeo es un sistema único, los precios se manejan de la misma forma y lo que hacen las interconexiones, cuando las interconexiones están limitadas, se desacoplan los distintos países, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema de interconexiones, todo lo que hagamos es bueno. Son proyectos que tardan mucho y ahí nos vamos a encontrar con los franceses. Te hablo de las interconexiones eléctricas, pero igual pasará seguramente con las interconexiones de hidrógeno. O sea, se está lanzando el Barmar, el hidroducto desde Barcelona a Marsella, pero luego hay que llevarlo de Marsella a otro sitio, ¿no? Y habrá que ver los franceses cómo colaboran o no colaboran en el tema, ¿no? Entonces, volviendo al tema, yo creo que en España tenemos una capacidad de renovables muy, muy importante, porque tenemos viento, tenemos sol y tenemos terreno. Cosa que no tienen muchos países de Europa. Es verdad que necesitamos, pues, manejar un poco mejor la aceptación social. Hay muchísimos proyectos en desarrollo, muchos más de los que necesitamos, y tenemos también que hacer un tema importante con la red eléctrica, ¿no? O sea, la red, hemos oído, es que está saturada. Bueno, está saturada, pero muchos de esos proyectos que han saturado la red son proyectos zombies, son proyectos que simplemente, como ha sido muy fácil poder comprometer un punto de conexión, la gente lo ha hecho. Ahora el gobierno lo que está haciendo es poniendo medidas para decir, oye, tú tienes el punto de conexión, pero vas a tener que pagar pues un dinero anualmente que luego te lo voy a descontar cuando te conectes. ¿Para qué? Porque si lo único que quieres ese punto de conexión es para especular con él y venderlo a no sé cuántas veces lo nada que te ha costado o el coste de desarrollo, que es muy pequeñito, pues para eso no estamos. Estamos para que haya proyectos buenos y proyectos reales. Yo creo que España es un foco de atracción de industria que vaya buscando primero un país estable y una energía renovable más barata. Hay un boom de centros de datos, por ejemplo, de interés en centros de datos, que vamos a ver lo que se materializa, que dispararía el consumo. El centro de datos es una industria que necesita una energía firme y una energía segura y se monta rápido. El tema también es que los centros de datos pues, son puntos de consumo muy importantes en un punto dado, ¿no? Entonces, lo que se está mirando es, primero, separar el grano de la paja, es decir, cuánto de todos estos proyectos son verdad. Y segundo, pues que el centro de datos, como las grandes demandas, no sean consumidores pasivos, sino que también aporten seguridad a la red. Igual que las renovables, en algunos momentos, cuando la red tiene fluctuaciones, puede hacer cosas, unos grandes consumos también pueden bajar carga o coger carga en función o dar servicios para la red para tener mayor fiabilidad. En eso se está trabajando. Y España en este momento está en el foco. Estábamos muy bien, pero de alguna forma hemos perdido un poquito... kilovatio, no sé si lo has dicho antes. No, el precio del kilovatio estamos de los mejores en total. No estamos tanto como se dice solo el precio de mercado, pero estamos muy bien respecto a los distintos países de Europa. Ten en cuenta que Italia, por ejemplo, está en 100 y algo, porque su energía básicamente, no su energía, pero la energía el precio que define el coste de la electricidad en el mercado es la energía marginal, es gas casi siempre. ¿Sabes? Eso ya nos lo contaron, nos contaron en las otras entrevistas cómo se monta. Entonces, la última central que entra en el mercado diario es la que marca el precio. En Italia es casi siempre gas. Los precios pueden ser, mientras que España estaba del orden de 40, Alemania estaba del orden de 70 y Italia estaba del orden de 100. Entonces, Italia es por eso que ha salido también en la prensa de que quiere hacer cosas para reducir el precio, porque esto, evidentemente, el coste eléctrico en algunas industrias es fundamental. Es fundamental, las industrias intensivas, y todos recibimos la notificación mensual de nuestra eléctrica diciendo cuál es el importe de la energía y tiene, digamos, una importancia política muy grande, ¿no? Entonces, España está muy bien. Yo creo que nos han dado un capón con el apagón.
Están definidas las medidas. Yo pediría más colaboración entre todos. Yo creo que hay una capacidad técnica extraordinaria en España, extraordinaria, y necesitamos en este momento superar esta situación de conflicto y volver a colaborar todos juntos para ir resolviéndose estos problemas. Problemas nada sencillos y que hay muy poca experiencia en el mundo. Hay muy pocos países con una red tan extensa y un número de renovables interactuando tan grande y distancias tan grandes entre centros de consumo y centros de distribución. Y la electricidad no es un tema sencillo y además es un tema muy rápido. O sea, hace falta mucha ciencia. Desde que uno tiene una idea hasta que uno tiene un producto, hasta que hace el proyecto, hasta que hace un producto, hasta que eso puede funcionar 30 años sin problemas, pasan muchos años. Y este es un sector que se requiere mucho conocimiento técnico y además una integración entre muchas cosas que tienen que trabajar juntas y a la vez. Y un plan industrial, ¿no te parece? Bueno, el plan industrial... Ya lo has comentado tú. Lo hemos comentado. O sea, plan industrial, industria más pesada. Tenemos una... Inmigración, que no lo hemos tocado ni lo vamos a tocar, pero evidentemente inmigración. Bueno. Pero España es un país que se saldría si tuviéramos la mano de obra y la población que tienen otros países. Yo creo que mano de obra tenemos una ventaja con la mano de obra importante respecto a otros países y tenemos una potencial para atraer industria. Desde mi punto de vista no es tanto exportar electricidad, sino utilizar esa electricidad y atraer industria. Aumentar nuestra producción. Atraer nuestra producción. En cuanto a las renovables y en cuanto a la tecnología eléctrica, España tiene empresas punteras y tiene unos técnicos magníficos. Yo creo que hay de los mejorcitos del mundo. Hemos desarrollado en casi todo el mundo, hasta en Estados Unidos hemos desarrollado centrales. Efectivamente. Tenemos ahora un tema importante, ¿no? Y es las renovables y la posición de China, ¿no? Es un debate que está en el sector, ¿no? O sea, China domina la fotovoltaica y domina el vehículo eléctrico y domina las baterías. Entonces... Domina quieres decir que lo produce. Es productor y exportador. Es productor, exportador y además en este momento son los líderes de la tecnología con diferencia. En la batería controla todo el proceso productivo y todo el refino, por ejemplo. O sea, las baterías vienen de China. Bueno, no nos olvidemos, son líderes en nucleares. Ya han seguido construyendo. Siguen construyendo nucleares, igual que los rusos, y en este momento los japoneses también. Entonces, en Europa están los franceses, pero bueno, ya lo hemos comentado. Te he interrumpido, sigue. O sea, yo creo que hay un tema importantísimo que es recuperar, y no te hablo a nivel de España, sino a nivel europeo, una capacidad tecnológica suficiente e ir ganando cierta autosuficiencia energética. No podemos pasar de, como pasó en la guerra de Ucrania, de un suministro de gas ruso a una dependencia tecnológica china, porque con conflictos geopolíticos podemos tener algún problema. Eso significa que aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande y en algunas cosas llevamos mucho retraso, ¿no? Baterías, como hemos dicho antes, el tema de materiales críticos o fotovoltaica propiamente. Los chinos lo manejan muy bien, los chinos saben manejar y cuando quieren hunden el mercado y desaparecen las empresas en el resto del mundo y luego ellos ya tienen el monopolio. O sea, ahí hay un tema importante y el concepto de seguridad energética está ahí. Todo lo que es nuclear se hace, todo lo que es de mantenimiento prácticamente se hace en Europa. La eólica es prácticamente un producto europeo, con una industria muy potente. Los chinos están avanzando, pero lo que es en fotovoltaica y en almacenamiento tenemos una gran dependencia de China. Por ejemplo, las gigafactorías que se están haciendo para vehículo eléctrico, pues en una está CALT, en la otra está Envision, o sea, son empresas chinas que han venido aquí, que se traen sus productos y aquí lo que hacemos es la carcasa y el montaje para luego llevarlo al coche, pero digamos, tiene mucho de ese producto hecho en China que viene para acá. Entonces yo creo que ese es un tema importantísimo en el cual hay que avanzar. Otra cosa importante que tenemos, las redes eléctricas. Yo creo que en este momento hemos sido muy conservadores en cuanto a los criterios de asignación de red, ocupación, y hay que pasar a un tema, digamos, mucho más dinámico, mucho más flexible. Empezamos a hablar de redes flexibles. Es decir, la red tiene una capacidad y lo que tenemos que buscar es que esté todo el tiempo la máxima utilización posible y no que uno tenga reservado para funcionar 2 horas y mientras las 23 horas o las 22 horas restantes del día por ahí no circula nada, ¿no? Entonces, se está trabajando en todo lo que es redes, conexiones flexibles con todos los condicionantes que tiene. Las distribuidoras están trabajando, incorporando mucha tecnología para ver cuál es el máximo flujo que puede circular por las redes en función de la temperatura de otra serie de condiciones. Y luego lo que hemos hablado antes de que las centrales renovables, las energías renovables puedan aportar servicios más allá de la propia energía. Creo que esos son caminos que nos queda muchísimo por andar y que nos van a ayudar mucho a desarrollar el potencial que tenemos como país.
Luego, por supuesto, hay un tema de aceptación social en la cual hay que trabajar mucho con el territorio y yo lo entiendo. O sea, nadie quiere. Hemos pasado de un efecto lo que llamaban NIMBY, no quiero nada en mi patio trasero, es decir, en el jardín de mi casa. Ahora lo que hay es no quiero nada en ningún sitio, ¿no? Y así, no desde luego... en ningún sitio, no quiero turismo porque me estropean el... Entonces... Ahí es una apuesta por cada uno qué país queremos, ¿no? ¿Queremos un país industrializado? ¿Queremos un país que la economía funcione? ¿O queremos quedarnos un poco? Eso ya es decisión de otro nivel. Potencial hay y posibilidades hay, pero también cualquier cosa de estas hay que trabajarla mucho. Cuando uno va a hacer una central tienes que ir al pueblo donde vas, compartir los beneficios que da con el pueblo, que lo entiendan bien las cosas, que sepan los riesgos que hay, que sepan los beneficios que van a obtener al cambio de eso, ¿no? Y eso requiere tiempo y conocimiento local. Oye, Federico, me avisan que nos quedan 5 minutos. ¿Cómo quieres que acabemos? Bueno, yo creo que hay un tema... No podíamos pasar esto sin hablar un poquito de Irán, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Tema geopolítico. Tema geopolítico, ¿no? Sí. Yo creo que hemos tenido 2 temas muy importantes, ¿no? La guerra de Ucrania y la guerra de Irán, ¿no? De ahora, ¿no? La guerra de Ucrania, el efecto que tuvo fue un efecto económico, es decir, ¿qué ha pasado? Pues que teníamos gas ruso que pasaba por allí, hablando de la energía, ¿no? Y eso lo hemos cortado. Nos queda un poquito de gas todavía, pero porque entonces Europa, de tener una dependencia del gas ruso importantísima, ahora prácticamente se la ha quitado del medio, ¿no? ¿Se la ha quitado del medio cómo? Pues trayendo mucho gas natural licuado. Aquí el que ha ganado mucho es Estados Unidos, ha puesto a funcionar todos sus pozos, todas sus gasificadoras de gas y todo el mercado y todos los gaseros, los barcos estos grandes. Alemania ha montado corriendo 4 regasificadoras y España ha tenido una posición también muy privilegiada porque teníamos una situación muy buena, 7 regasificadoras y una red de gas muy importante, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha dado seguridad, pero el precio del gas es un precio mundial, ¿no? Y el precio mundial lo que hace es ver por las distintas situaciones de demanda, de oferta, de conflicto y se marca un precio y ese es el precio sobre el cual juegas, ¿no? Luego, digamos, el intercambio físico lleva a otras historias, o sea, ese es el precio de referencia, pero luego tú y yo podemos pactar otro precio, pero normalmente el precio de referencia, el precio que nosotros pactamos siempre va a ser ese, el de referencia. Entonces, la guerra de Irán no hubo una sensación, digamos, de falta de suministro, sí hubo una sensación de altísimos costes. Y eso provocó ciertas decisiones en todos los países que podemos recordar, pues lo que pasó en su momento, del tope del gas, en Alemania un montón de ayudas, etc. La situación ahora es un poco distinta. Ahora lo que nos falta es energía. Es decir, por el estrecho de Hormuz pasa el 20% entre petróleo y gas. El 60% del queroseno que Europa necesita. Y lo que hay en este momento estamos viendo pues es una tensión de precios que no está llegando para nada, para lo que pasó en su momento con Ucrania. Pero es verdad que hay mucha preocupación de desabastecimiento. Sobre todo para aviación, ¿no? Queroseno en aviación. Otra vez en España estamos muy bien porque tenemos, yo creo que son 8 o 9 refinerías y están variando sus procesos de producción para hacer aquí de queroseno y de gasoil. Porque mucho queroseno y gasoil también venía de ahí, hemos visto el reflejo que ha tenido en los precios y el queroseno. El queroseno hemos pasado de decir que tiene un coste alto a decir, ojo, que es que no tengo. Y ya estamos hablando de otra cosa. O sea, cuando estamos en el mundo energético, cuando hablamos de coste no suministrado, se dice el precio es infinito. O sea, ¿cuánto estás dispuesto a pagar porque te dé algo antes de parar, ¿no? Entonces, es muy importante. El concepto que en este momento, ¿no? El concepto, o sea, la realidad que tenemos con la guerra de Irán es que puede faltar combustible. Entonces, la primera medida que se ha tomado es vamos a tirar de reservas, que había reservas, todos los países teníamos reservas y se ha utilizado 3 meses de reservas, se ha liberado una cantidad y todavía queda para poder liberar, pero todos estamos esperando, bueno, pues que el estrecho de Hormuz, que pasaban antes 100 y pico barcos al día, pues que en un momento dado se libere y ahí están jugando al póker, que no te dejo pasar los barcos que me interesan y a Estados Unidos pues ahora lo corta para que los de Irán tampoco saquen sus barcos destino a China, ¿no? Entonces, yo espero y deseo que se llegue a un acuerdo pronto y este tema se pueda resolver. Sí que hay un tema importante y es los daños que han sufrido las instalaciones de refinería y de pozos de petróleo durante estos 2 meses o 3 meses de guerra, ¿no? Eso no se va a resolver de la noche a la mañana, eso por lo mismo 2 o 3 años de trabajo o más en algunos sitios. Por lo tanto, la recuperación del mercado, digamos, de la producción será un poquito lenta.
Mientras, pues oye, esperemos que podamos gestionar y los países que tienen capacidad de producción pues se han puesto a producir todo lo que pueden, evidentemente, ¿no? Porque el mercado lo está pagando y ese es el reflejo. Y de nuevo, además, España en una posición buena. Una posición buena, pero también yo creo que ha salido hace poco, ¿no? Y lo vemos, ¿no? O sea, nos ha pedido la Unión Europea, lo que ha dicho la Comisión es, bueno, vamos a tener que ayudarnos entre todos, ¿no? Igual que pasó en otros momentos, ¿no? Si un país no tiene queroseno, nosotros podemos tener queroseno, pero a nosotros no nos interesa que no vengan turistas, por ejemplo, ¿no? Porque se nos hunde una parte importante del PIB. Entonces, seguramente tendremos que apoyar, igual que nos han apoyado en otros momentos, tendremos que apoyar ahí. Pero la situación, vuelvo a la pregunta que me hiciste anteriormente, o sea, la situación de España en cuanto a, digamos, refinerías, de las más actualizadas de Europa, de las más versátiles de Europa, en cuanto a energías renovables, en cuanto a empresas eléctricas, es realmente modélica. Pero tenemos una gran oportunidad y entre todos está aprovecharla. Muy bien, Federico, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Encantado. Estás invitado a volver otro día. Cuando quieras. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.